Bueno chicos, buenos días con todos. Eh, Vamos a comenzar la clase ya porque es un tema muy extenso y muy interesante. Las indicaciones que siempre les doy, ¿verdad? Ustedes ya las saben de memoria, ¿verdad? En todos los videos les repito lo mismo. Entonces, como les digo, no espero que se encuentren muy bien, sobre todo de salud, ¿verdad? Y entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy, rápidamente. Ya. Sí, si es que hay algún problema con el audio, con el video, ustedes por el mismo chat de la reunión me, me avisan, ¿de acuerdo? Si no, empezamos ya de una vez. Listo. A ver, entonces jóvenes, como les digo, buenos días con todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy con un tema muy importante para la historia universal, ¿de acuerdo? Este, pero antes vamos a comenzar con una historia que yo creo que todo el mundo conoce, ¿ya? No tiene nada que ver con el tema del día de hoy, pero vamos a empezar con esa historia para relacionarlo, ¿de acuerdo? Y ya van a ver cómo se va a relacionar, ¿de acuerdo? Creo que todos conocen la historia de la Caperucita Roja, ¿de acuerdo? Es el cuento más conocido del mundo, ¿verdad? Todo el mundo conoce el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? De la niña que está, pues, en un bosque y su mamá le manda, le envía a que le deje una canasta con comida o con frutas, no recuerdo bien, a a su abuelita, ¿no? Entonces cruza el bosque, pero su mamá le dice, no ten cuidado con el lobo. ¿Para qué la mamá le dice, ten cuidado con el lobo y para qué la envía sola, ¿no? Pero bueno, así es el cuento. Y el lobo pues le dice, ¿a dónde vas, Caperucita? Y ya, y la Caperucita va a su casa y se encuentra que el lobo está disfrazado como su abuelita, ¿no? Y hay dos versiones del cuento, ¿no? Hay versiones donde la Caperucita se va y el lobo se queda ahí. Hay versiones donde dicen que aparece un leñador, ¿no? Donde rescata a la Caperucita. Bueno, ese es el cuento más clásico que te puedo poner, es el cuento más hiper conocido por todos, ¿de acuerdo? Y ese cuento es así y punto. Pero, ¿qué pasa si yo te digo, imagínate, ¿de acuerdo? Vamos a darle la vuelta a ese cuento. Vamos a verlo desde otro sentido, ¿no? Como todo en la vida, toda información, eh, todo se puede ver desde mil ángulos, desde muchos ángulos, ¿de acuerdo? Vamos a darle la vuelta a ese cuento. ¿Cómo? ¿Qué pasa si yo te digo que te imagines que le des la vuelta al cuento? ¿Cómo? El cuento está contado en base a la versión de la Caperucita Roja, ¿verdad? Estamos contando la historia de la Caperucita en base a la protagonista, que es la Caperucita, ¿verdad? Pero vamos a dar la vuelta y vamos a contar ahora la historia de la Caperucita, pero en base a la versión del lobo. ¿Cómo sería ese cuento? Hagamos ese ejercicio mental, ¿de acuerdo? Imaginémonos, ¿no? Que el lobo está en el bosque, está muy feliz, está muy contento, está tranquilo en su propiedad, en su bosque, y vienen muchos humanos. Entonces el lobo, para ahuyentarlos, se disfraza como uno de ellos para que le haga caso y le dice a la niña que se vaya o que me la voy a comer. La niña no le hace caso, viene otro leñador y lo mata. Si lo vemos desde esa versión, de repente pensamos, oye, el lobo de repente no era tan malo, estaba en su territorio, estaba en su bosque, los humanos vienen a invadir su territorio, encima hay un leñador que se la pasa rompiendo sus árboles donde él vive, y la única forma de que le hagan caso es convirtiéndose en un ser humano. De repente, por ahí, por ese ángulo, por esa versión, el lobo es el bueno y la caperucita es la mala con todos los humanos. Te das cuenta cómo cualquier historia puede ser transformada o puede ser vista y explicada desde otro ángulo. Y es así con todo, jóvenes, con todo.
con la historia, con la literatura, con las noticias, sobre todo con las noticias, ¿de acuerdo? Todo puede ser trastocado, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Ahora, en base al ejemplo que te puse, que te acabo de dar, de un cuento visto desde otro ángulo, ¿no? Quédate con esa idea, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos hecho? De repente, si estás un poco mareado, si es que no has entendido muy bien. ¿Qué hemos hecho? Hemos tomado un cuento y lo hemos contado desde el punto de vista desde otra persona, ¿no? Ejemplo, la Caperucita Roja se cuenta desde el punto de vista de la Caperucita, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un ejercicio en el cual le hemos dado la vuelta a ese cuento y hemos contado la historia en base al antagonista, ¿no? Que sería el lobo. Y hemos contado el cuento en base a la versión del lobo. ¿De acuerdo? Ahora, te voy a contar otra historia, ¿de acuerdo? Esa historia comienza eh, con un monólogo. ¿Qué cosa es un monólogo? Es cuando alguien da un discurso, cuando alguien solamente se la pasa pues hablando, ¿de acuerdo? Imagínate una persona que está sumida en toda la oscuridad, ¿de acuerdo? No ve nada, está encerrada y empieza a hablar esta persona y dice, yo estoy encerrado, soy una persona que vive tranquila, pero estoy encerrado en un lugar oscuro. eh, Mi casa es muy amplia, mi casa es muy amplia, es poco acogedora, pero es muy amplia y es muy entretenida. Yo para matar el tiempo me la paso dando vueltas aquí. Eh, Veo poca luz en todo el año, pero estoy aquí tranquilo, lejos del mundo, ¿no? En realidad le gusta esa prisión o le ha encontrado algún tipo de gusto, ¿no? A pesar de que sería feliz de repente si vive en libertad. Entonces, este personaje nos cuenta cómo es su casa, ¿no? Nos cuenta que vive en un lugar oscuro, pero amplio, que hay muchos pasadizos, ¿no? En algunos pasadizos hay algunos cuadros, ¿no? Y nos dice que también que cada cierto tiempo, ¿de acuerdo? Llegan visitas. Pero las visitas son un poco hostiles, porque siempre las visitas, curiosamente, según dice el protagonista, ¿no? de esta historia que yo te estoy contando, llegan a su casa y lo atacan. El protagonista dice, yo estoy en mi casa, como te he explicado, mi casa es una casa muy amplia, hay muchos pasadizos, pero una vez al año vienen humanos, personas, y me atacan. Yo me quiero defender y como mi fuerza de repente es mayor, los mato. Y así pasa siempre. Cada vez que viene un visitante, me ataca sin ninguna razón y yo para defenderme, a veces no mido mi fuerza y lo mato. Y eso pasa siempre. Y la persona dice, ¿no? Algún día yo sueño que alguna vez vendrá alguien que no me quiere atacar y esa persona me ayudará a salir de repente o me hará conocer eh, al, este, o me hará conocer el mundo, ¿no? Pero no sé. Ese es todo el cuento que yo te he contado. La versión de una persona que cuenta cómo es su vida dentro de su casa. Muy extraño el cuento, ¿verdad? ¿Dónde estará viviendo esta persona? ¿Vivirá en un palacio, en una prisión? Parece que es una prisión, ¿verdad? Porque nos habla de oscuridad y que está encerrado y que no puede salir. Pero también el personaje nos habla de que vienen personas a su casa, ¿verdad? Y lo quieren matar y lo intentan matar. Qué raro este discurso, ¿verdad? Pero al final del cuento hay una versión, hay unos pequeños, eh, hay unas pequeñas palabras donde habla eh, un personaje y dice, eh, lo querías Ariadne, el Minotauro apenas se defendió. Y ustedes dirán, ¿y eso qué significa? Al final habla eh, la persona que fue y mató al Minotauro y nos dice que apenas se defendió. Es muy confuso todo este cuento, pero yo te lo voy a explicar.
La persona que estaba hablando era el Minotauro, este personaje de la mitología griega, ¿no? Que tiene pues cabeza de toro y cuerpo de hombre. Que cuando nació, sus padres vieron que era un monstruo, ¿verdad? Un hombre con cabeza de toro. Y como era el hijo de un rey, el rey que hizo, mandó a construir un laberinto para que esté encerrado ese monstruo, ¿verdad? Y una vez al año, como costumbre, iban muchachos jóvenes al laberinto y trataban de matar al Minotauro, pero el Minotauro se los comía, supuestamente, o mataba a todos. Hasta que llegó una persona, ¿verdad? Un personaje, un joven. ¿Qué hizo? Llegó y finalmente lo mató, ¿verdad? Y le dijo a la persona que le había ayudado, a la chica que le había ayudado, Ariadne, ¿no? Lo querías Ariadne, el Minotauro apenas se defendió. Este joven era Teseo, ¿de acuerdo? El joven que mató al Minotauro, ¿de acuerdo? Entonces, el mito es este, que un día nació un niño con cabeza de toro y el rey, pues, horrorizado, lo encerró en un laberinto construido para él, ¿no? Para el Minotauro. Y, y entonces iba una vez al año, ¿no? Jóvenes para intentar matar al Minotauro, pero el Minotauro se los comía a todos y los mataba. Hasta que una vez un joven, conocido como Teseo, se enamoró de la hija de rey y le quiso ayudar, ¿de acuerdo? ¿Cómo le quiso ayudar? Ariadne le entregó un hilo a Teseo y le dijo, toma este hilo y lo pones en la puerta y lo amarras, ¿verdad? Y te llevas el hilo. Y mientras tú camines por el laberinto no te vas a perder, porque si es que te pierdes, tú regresas y ya sabes por dónde has ido, ¿verdad? Entonces siguió su consejo de Ariadne y fue al laberinto, mató a Minotauro, pero no se quedó encerrado. Siguió la ruta del hilo y salió victorioso. Ese es el mito. Pero el cuento que yo te he contado al inicio, te cuenta el mito del Minotauro, pero desde otra versión, ¿verdad? Desde la versión del Minotauro, desde la versión del monstruo, supuestamente. ¿Y qué dice el monstruo? Que es una persona tranquila, es una persona que no conoce nada, solamente sabe que vive en una casa muy grande, pero está encerrado, y que vienen humanos, y que lo mataban. De repente no sabemos si era bueno o era malo, solamente dice que es una persona pacífica, pero cuenta la historia de que de repente va a venir alguien que lo va a salvar. Y te das cuenta cómo cualquier historia puede ser tocada desde cualquier punto de vista. Te puse el ejemplo de la Caperucita Roja, ¿de acuerdo? Que la historia se cuenta con la versión de la Caperucita, pero ¿qué pasa si contamos la historia con la versión del lobo? Fue lo mismo con el mito. El mito es del Minotauro, el monstruo es el Minotauro, ¿no? Lo raro, la bestia es el Minotauro. Pero nos olvidamos de que tiene un lado humano. Era mitad hombre. ¿Cómo se sentiría esa persona si es que viviera? Sería un monstruo, sí, pero ¿cómo se sentiría esa persona? ¿Cómo sería su relato? Y eso te lo conté en el cuento que yo te dije, ¿verdad? El cuento que te conté, donde el Minotauro expresa que es una persona supuestamente buena, ¿no? O hace ver que es una persona pacífica, se llama, el cuento que te he contado, ¿no? Se llama La Casa de Asterión. Es un cuento escrito por uno de mis autores, si no mi autor favorito, el argentino Jorge Luis Borges. Este cuento está basado en el, perdón, en el mito del Minotauro. Y entonces, ¿a qué cultura, a qué cultura pertenece este mito? A la antigua Grecia, ¿de acuerdo? Entonces el día de hoy vamos a empezar una saga, ¿no? Por así llamarlo, una nueva, pues, una nueva serie de clases, ¿no? Que consta de tres partes, en las cuales vamos a hablar de la antigua Grecia, que es una de las culturas, si no la cultura que más ha influenciado en la historia de la humanidad. Eh, Sobre todo acá en Occidente, ¿no? Siempre te he dicho que el mundo
si lo queremos dividir de una manera muy arbitraria, ¿verdad? Porque todo tiene matices, ¿no? Se puede dividir en cultura occidental y cultura oriental. La cultura occidental es la cultura que es de esta parte del mundo, de Europa y América, ¿no? A Sudamérica nos ha llegado por la influencia de Europa aquí, porque tú sabes que nuestra cultura originaria acá en América es la cultura, pues, indígena, ¿verdad? Las comunidades indígenas, de las tribus, los imperios azteca, maya, acá todas las culturas que tú conoces, ¿no? Pero luego con la llegada de los europeos esa cultura pues se mezcló, ¿verdad? Eh, para bien o para mal hubo esa síntesis, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos dentro, inmiscuidos, dentro de la cultura occidental, ¿no? Que es la cultura que nace en Europa y llega a Estados Unidos, ¿verdad? Todo este campo que llamamos cultura occidental tiene su base ¿dónde? En la cultura griega. Toda nuestra cultura supuestamente occidental que hemos absorbido viene de Grecia y vamos a ir descubriendo poco a poco cuánta influencia tiene esta cultura realmente en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso te digo que es la cultura más influyente de la historia. Todo siempre se relaciona con Grecia. Las historias, nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir, siempre tiene su origen en Grecia, ¿no? Es una cultura muy influyente en todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, eh, ¿dónde está Grecia? ¿De acuerdo? Para empezar, empecemos desde cero, ¿de acuerdo? Grecia se encuentra pues en el sur de Europa, ¿de acuerdo? En el mar Mediterráneo. Este es el mar Mediterráneo y esto acá que ves, esta zona verde, que ojalá que se vea bien en la cámara, es Grecia. Se conoce como Grecia. Actualmente es un país, ¿de acuerdo? Es el país de Grecia, ¿verdad? Eh, y se divide en varias regiones, ¿de acuerdo? La Grecia insular, que se compone por islas, alrededor de más de 1000 islas tiene Grecia. Islas, islas muy, muy pequeñas, ¿de acuerdo? Esa se llama la Grecia insular, ¿no? Hay también la Grecia peninsular, que es esta parte de acá, que es como una península. Una península es una parte que sobresale, ¿verdad? Es como una punta. Esta parte se llama Grecia peninsular. Hay la Grecia continental, que es toda esta parte de acá del norte, ¿verdad? Que está cerca del continente europeo, que es la zona conocida como Macedonia. Y también hay pues la Magna Grecia, que es ya la zona de influencia de Grecia, hasta donde llegó, que es el sur de Italia y las islas pues de las costas de Asia Menor. Es decir, toda su zona de influencia se llama Magna Grecia, es decir, hasta donde llegaron los griegos. Esto de acá se conoce como el mundo griego, ¿de acuerdo? Eh, los griegos, para entenderlo un poco mejor todo, nunca fueron un solo país, nunca fueron una sola cultura, nunca fueron un solo estado, ¿no? En la antigüedad, ¿de acuerdo? Algo así como Mesopotamia, no sé si te acordarás de Mesopotamia, que Mesopotamia es una región, ¿no? Y dentro de esa región surgieron varias culturas, como los sumerios, como los acadios, ¿verdad? Como los asirios, ¿verdad? Dentro de Mesopotamia surgieron varias culturas. Igual, o algo parecido es Grecia. Dentro de esta región surgieron varias ciudades-estado, conocidas como polis, pero eso lo vamos a hablar luego. Lo único que tienes que saber es que varias ciudades conformaron lo que se conoce como el mundo griego, ¿no? En la antigüedad. ¿Y dónde nace? ¿Cuál es la primera cultura, la primera civilización que surge en este denominado mundo griego? La cultura, la primera cultura que aparece en esta región aparece en esta isla, en la isla, una de las islas más grandes de Grecia, o la más grande, ¿no? Conocida como Creta. De esta isla es donde proviene el mito que yo te he contado, el mito del Minotauro, el mito que inspiró este maravilloso cuento que yo te he tratado de explicar, ¿verdad? Que yo te lo recomiendo bastante que lo leas porque es un cuento muy corto y es uno de los cuentos que a mí me inspiró a conocer lo que es la literatura, los cuentos, las novelas, ¿verdad? Porque tú sabes que yo también
hace mucho tiempo, te lo conté creo, ¿verdad? Que yo enseñaba el curso de literatura en varios colegios, o no sé si te lo conté o te lo iba a contar. Pero bueno, es un cuento muy interesante que yo te lo recomiendo pues encarecidamente, ¿no? Se llama La casa de Asterión de Jorge Luis Borges. No llega ni a ser dos hojitas, es de acá hasta acá. Y es muy interesante y te conmueve realmente escuchar la historia de la versión del Minotauro, que él no sabe que es un monstruo, ¿verdad? Es una persona que está apartada de la sociedad. Y lo que más me llamó la atención de este cuento es que al inicio tiene un prólogo o una frase para iniciar. No sé si has visto que en algunas películas, cuando inicia la película, aparece una frase y abajo el autor que te hace entender algo más o menos de qué va a ir la película, ¿verdad? En los cuentos pasa algo parecido, también ponen a veces una frase para iniciar el cuento. Y en este caso, la frase con la que inicia este cuento, que se llama La casa de Asterión, que nos habla de la historia del Minotauro, ¿no? Eh, hay una frase antes de comenzar el cuento, la cual es, y la reina dio a luz a un hijo que se llamó Asterión. ¿Quién era Asterión? El Minotauro. El nombre del Minotauro era Asterión, ¿de acuerdo? Y nos cuenta ahí pues toda su historia de este monstruo, que la gente lo conoce como monstruo, pero él no se denominaba monstruo. Cosas curiosas, ¿verdad? ¿Dónde nace este mito que inspiró a cuentos, a películas? Aquí, en Creta, que fue la cultura más antigua de este conocido mundo griego. Aparecen aproximadamente del año 3000 hasta el año 1400 antes de Cristo. Son una cultura pues muy antigua. Es decir, mientras acá en Egipto estaba el periodo de los faraones, en Mesopotamia surgían pues la cultura sumeria, la cultura acadia, acá en Creta empieza a poblarse y empieza a aparecer esta civilización. Por eso que también se dice se sabe, ¿no? Que la cultura griega es una de las culturas más antiguas del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, aparece esta cultura cretense o minoica, que es una cultura conocida por hacer muchos palacios, ¿de acuerdo? Construyen palacios enormes y muy majestuosos. Por eso que se le conoce a esta cultura, a estas dos culturas que vamos a ver, como culturas palaciegas, ¿no? Son culturas famosas por hacer palacios, ¿de acuerdo? Su rey, o el término que se le daba a los reyes era de Minos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque viene del mito del Minotauro, ¿de acuerdo? Está relacionado todo a ese mito. El rey se le conocía como Minos, ¿no? Y es aquí donde aparece esta leyenda, ¿no? La leyenda del Minotauro. ¿Cómo vivía esta gente, esta sociedad? Como era una isla muy estrecha, era una isla muy montañosa, se dedicaron mucho al comercio, ¿verdad? Y también tenía como costumbre, pues, celebrar, una parte fundamental de su cultura era, los toros, que era un símbolo de fertilidad, un símbolo de fuerza, un símbolo de cultura, porque también se reunían una vez al año, o varias veces al año, los cretenses, ¿no? Para celebrar y hacer juegos con los toros. Y ellos fueron los, este, los, este, los primeros, ¿no? En celebrar y jugar con los toros, ¿no? Saltaban los jóvenes, ¿no? Con los toros y hacían como ese tipo de juegos que luego ya, eh, que actualmente no hacen los españoles, ¿no? Con sus corridas de toros, ¿verdad? Toda esa parte de la cultura de los españoles, ¿verdad? Pero ellos no los mataban, ¿no? Ellos solamente hacían esos juegos de saltar con los toros, ¿no? Es una costumbre muy antigua que viene desde los cretenses. Es probablemente que en base a ese modo de vida surgieran mitos como el de Minotauro, ¿verdad? Esta cultura es muy importante porque cultivan también, como viven de la agricultura, cultivan muchos cereales, ¿no? Olivos, aceitunas, y los llevan y tienen mucho comercio con Egipto, donde también los cretenses se dan cuenta que son buenos en hacer lo que es alfarería, ¿no? Cerámicas, ¿verdad? Y lo venden a Egipto y tienen mucha comunicación con Fenicia, con Egipto, ¿verdad? Y es ahí donde empiezan a desarrollar mayor tecnología en base a su comunicación, ¿de acuerdo? Esta cultura tan influyente que es la base de la cultura griega llega a su fin con la invasión de los aqueos, que era un pueblo que venía del norte de Europa, aproximadamente en el año 1400 a.C.
tiene una cultura que, esta cultura básicamente adora a la diosa madre, ¿verdad? A la naturaleza, a la tierra. Se sospecha que esta cultura pudo ser matriarcal. ¿Eso qué significa? Que la mujer tuvo un rol muy importante en la sociedad cretense, ¿no? La mujer era la que mandaba, la que gobernaba y la que dirigía los rituales, ¿no? Pero todos son especulaciones, son hipótesis, porque realmente esta cultura no dejó evidencia, ¿no? Eh, tuvo un tipo de escritura conocida como lineal A, pero nunca fue descifrada, ¿no? Nunca podremos saber realmente cómo fue este pueblo, ¿verdad? No fueron como otros pueblos que dejaron pues textos para leer y para descubrir cómo fue este pueblo. O no fueron como los mochicas, ¿no? Que te expliqué en Historia del Perú, que no conocieron la escritura, pero dejaron muchos dibujos, ¿no? Como lo que se conoce como la iconografía, ¿no? Que es una forma de lenguaje también, pero ellos no, ellos dejaron algo conocido como escritura lineal A, pero no se ha descifrado aún qué significa esto. Llega a su fin porque esta zona también es muy propensa a los terremotos y también llega la invasión a los aqueos, los invaden los aqueos, ¿verdad? Que son un pueblo que viene del norte, y aparecen otras civilizaciones en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Aparece la civilización micénica o creto-micénica. ¿Por qué? Porque aprenden, o su base cultural es la cultura de los cretenses. Lo llevan acá, a esta parte de Grecia. Aparecen nuevas ciudades como Esparta, como Atenas, ¿verdad? Y su principal líder, a sus gobernantes, ya no se le va a llamar Minos, sino se le va a llamar Wanax, ¿no? Y su escritura no va a ser la lineal A, sino va a ser la lineal B, que esta sí se pudo traducir, por eso que se conoce mucho más de estas culturas, ¿no? Que surgieron en ciudades-estado, ¿verdad? Perfecto. Y es así cuando aparece la civilización, pues, ¿no? Micénica o cretomicénica, que aparece el año 1400 al año 1100. Esta época es muy conocida porque ya se empieza a forjar lo que se conoce como el mundo griego, ¿de acuerdo? Y empieza a haber una comunicación y un sentimiento de hermandad entre pueblos griegos. Es en este periodo donde aparece la famosa guerra de Troya, ¿no? En este periodo surge la guerra de Troya, que de repente tú lo has escuchado por literatura o también por algunas películas, ¿verdad? Es muy conocida esta guerra de Troya, que supuestamente surge por una pelea entre el rey Agamenón, ¿verdad? Y el rey de Troya, que es Príamo, ¿verdad? Que todo eso surge por el rapto de Helena, la esposa de la esposa de Agamenón, lo rapta Paris, ¿verdad? Que era el príncipe de Troya. Pero hay un mito que cuenta cómo es que surge la guerra de Troya, que yo te lo voy a contar antes de que se termine la clase. Eh, ¿Cómo surge la guerra de Troya? Según los griegos y según la mitología, ¿cómo surge? Bueno, resulta que estaban tres diosas, ¿no? En el mundo de las diosas, ¿no? En el Olimpo. Estaban muy aburridas. Estaba Afrodita, Palas Atenea y Hera. Tres diosas conversando y estaban muy aburridas. Así que para matar el tiempo, dijeron, oye, ¿y si hacemos una competencia entre las tres para matar el tiempo? Bueno, ya. ¿Y cuál va a ser la competencia? No sé. Ya, ¿quién es la más bonita? Y dijeron, ya, vamos a hacer una competencia para ver quién es la más bonita. Entonces dijeron, no, que yo soy la más bonita por esto, no. Y la otra vez decían, no, yo soy mucho más hermosa que ustedes dos. Y dijeron, bueno, no vamos a llegar a ninguna conclusión porque si las tres nos ponemos a hablar, cada una va a decir que uno es la más bonita, así que no, esto no va a llegar a ningún lado. Así que vamos a poner un juez. Ya, ¿a quién ponemos como juez? Ya, pues a Zeus, que es el dios máximo. No, pero Dios Zeus es tu esposo y no va a ser imparcial, ¿no? Entonces no había un juez para determinar esa competencia, ¿no? Que se les ocurrió a las diosas, de quién era la más hermosa.
Así que a uno se le ocurrió, bueno, entonces vamos a hacer de que el juez sea la persona más insignificante del mundo. ¿Quién es la persona más insignificante del mundo? Un humano, ya, vamos a ver. Y vieron al mundo, ¿no? A ver, ¿quién es? A ver tú. Y vieron que en el mundo estaba pasando por ahí, ¿no? Con su caballo, París, que era el príncipe heredero de Troya. Y le dijeron, ya, ven. Y París se vio enfrente de las tres diosas, ¿no? Y le dijeron a París, tú que eres un humano, ¿no? Común y corriente, que eres un ser insignificante, ¿no? Tú vas a ser el juez. Tú vas a decidir quién es la más hermosa de las tres. Entonces París dijo, bueno, tengo que decidir, ¿no? Se vio muy, muy sorprendido. Pero cuando iba a decidir, por atrás se le acerca Atenea, que era la diosa de la sabiduría, y le dice, ¿no? En voz baja, París, elígeme a mí. Si tú me eliges a mí, yo te doy toda la sabiduría del mundo, le dice a París. Y París dice, uy, no, voy a elegir a Atenea para que gane en la competencia. Porque ya se imagina teniendo toda la sabiduría del mundo, ¿no? Conociendo todo. Y justo cuando va a elegir a Atenea, se le acerca por atrás este, la diosa Hera y le dice, si tú me eliges a mí, y yo te doy a ti todo el poder del mundo, porque era la diosa del poder, de los gobiernos. Y dice, uy, no, si le elijo a Hera, voy a ser el hombre más poderoso del mundo, voy a ser el rey del mundo, voy a conquistar y voy a ser el emperador de todo el mundo, ya, voy a elegir a Hera. Justo cuando va a elegir a Hera, se le acerca por detrás este, a, este, a Afrodita, que era la diosa del amor. Y le dice, si tú me eliges a mí, yo te doy a la mujer más hermosa del mundo. Y ahí, ¿ustedes qué creen que eligió París? París se decidió por elegir a Afrodita. ¿Por qué? Porque le colmó mucho más la idea de que le dieran pues la mujer más hermosa del mundo. Y las dos diosas se enojaron mucho con París y se enojaron con Afrodita. Y las diosas que perdieron dijeron, esto no se va a quedar así, y se fueron. Y la diosa le dijo, ya, tú me has elegido, te voy a dar a la mujer más hermosa del mundo. Toma. ¿Cómo se llama? Se llama Helena. Pero hay un pequeño detalle. La diosa, la mujer más hermosa del mundo, venía con su yapa, ¿no? Con un detalle. Era la esposa eh, de rey Agamenón, de rey de Esparta. Y estaba casada. Y justo cuando Paris dijo, le iba a decir esto a Afrodita, oye, pero está casada, yo no puedo estar con ella. Justo cuando le dijo, oye, pero Afrodita, ¡pum!, se desapareció y la enamoró. Y no hubo marcha atrás. Y Paris se enamoró de Helena, la raptó y así comenzó la guerra de Troya, entre Esparta y Troya. Ese es el mito que nos cuenta, ¿no? El surgimiento de la guerra de Troya. Eh, pero vamos a profundizar más de estos detalles la próxima semana porque ya nos quedamos cortos de tiempo, ¿no? Como ven ustedes, la cultura griega es una cultura que se puede hablar pues horas y ya lo vamos a hacer. Pero el tiempo ya se ha terminado, así que si tienen alguna pregunta antes de que se corte la transmisión, háganla ahora. ¿Alguna pregunta? Algunos detalles más de la guerra de Troya la doy empezando la clase de la próxima semana. Pero básicamente la historia es esa, ¿no? Entre el enfrentamiento entre Esparta, que era una ciudad, contra Troya, que es una ciudad que se encuentra acá, en la actual Turquía. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, entonces nos vemos el día lunes para Historia del Perú. Felicito a los jóvenes que se han unido temprano, eso me parece muy bien. Y la tarea la voy a dejar pues en la plataforma. Las páginas del libro, ¿verdad? Ya los chicos que no tienen libro ya saben que yo les envío sus preguntas. Bueno, jóvenes, espero que estén muy bien, espero que les haya servido de algo la clase y nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante.
se va a cortar esto.